pasamos a la charla de Jesús Rodríguez Requena, que ya conocéis casi todos. Jesús, bueno, yo creo que además de un buen amigo, es un excelente colaborador de nuestro laboratorio, es un magnífico investigador especializado en estructura y por eso complementa también nuestros estudios, porque realmente nosotros, aunque hacemos muchos estudios de estructura, lo entendemos muy poco y nos tenemos que apoyar precisamente en los que saben. Y bueno, yo creo que hoy nos va a hablar un poco también de ese tema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? Bien, en primer lugar, bien, pues en primer lugar quería agradecer a la ya Fundación el apoyo económico. No os hacéis idea de lo importante que es esto para los investigadores. Quizá Joaquín no ha insistido. Es cierto que todos nosotros tenemos financiación por parte del Estado, de las comunidades autónomas, a veces incluso de Europa, como en ese magnífico proyecto que ha conseguido Joaquín. Es aproximadamente un 5% la tasa de éxito, preguntaba esta mañana una de las participantes. Es muy difícil conseguir esos proyectos, es realmente fantástico. Pero es verdad que todas esas instancias pues tienen muchas cosas de las que ocuparse. La vulcanología, la virología, el cáncer, la investigación en materiales. Entonces, claro, nosotros cuando presentamos nuestras ideas, nuestros proyectos, tenemos que competir pues, con científicos que están investigando en muchas cosas y bueno, pues a veces son cosas que pueden parecer más importantes. Para las autoridades quizá solucionar el problema de los volcanes o del coronavirus ahora mismo puede ser más crítico que solucionar esta enfermedad. Y entonces ahí es donde las asociaciones de pacientes y de familiares son fundamentales. Además, estas ayudas nos permiten probar ideas arriesgadas, ideas raras que quizá muchas veces no funcionan, pero a lo mejor una vez sí que funcionan. Nos da muchísima más libertad. Por lo tanto, muchísimas gracias. Bien, nuestra propuesta partía de un estudio de hace unos años, del 2018, realizado por un grupo de la Universidad de Texas, aunque su líder es chileno, es un investigador muy sólido, al que respeto mucho, Claudio Soto, y a ellos se les ocurrió una de estas ideas raras, brillantes, que explicaré en un momento, y crearon un amiloide, voy a utilizar una palabreja, pero luego la explicaré, un amiloide que podría ser terapéutico, que podría funcionar como una terapia. Y entonces ellos lo probaron en un modelo de ratones, como hacemos todos. Estas curvas las habréis visto muchas veces. Consiste en que tenemos un grupo de ratones, aquí sería el 100%, vamos a suponer que fueran 10 ratones, pues aquí hay 10 ratones, se les provoca la enfermedad y poco a poco pues van muriendo. Es una enfermedad provocada muy potente, se le ponen los priones en el cerebro y por lo tanto pues al cabo del tiempo, más o menos a los 85 días ya no queda ninguno vivo. Entonces pues se hacen diferentes intervenciones y se observa si alguna de esas intervenciones da lugar a que los ratones sobrevivan más tiempo. Aquí concretamente, cuando se les dio este compuesto 15 días antes de inducirles la enfermedad, que es la línea azul, pues se consiguió un efecto modesto, muy pequeñito. Algunos ratones sobrevivieron un poco más. En vez de
morir a los 85 días, pues algunos llegaron a los 110, quizás, no, 105 o así. Esto es lo que contaba antes Joaquín de algunos de sus compuestos, que decían, bueno, pues tuvimos un 15%, un 20% de prolongación de la supervivencia. Entonces, en este caso tuvieron mucho éxito cuando les daban estos compuestos 63 días antes, fijaros, vivieron mucho más, de inducirles la enfermedad. Claro, esto es jugar con mucha ventaja, esto no va a ocurrir en la vida real nunca. No vamos a tener tanta ventaja para empezar las intervenciones y por lo tanto nos interesa más trabajar en un entorno más realista, más cerca de iniciar la intervención justo antes de que empiecen las manifestaciones clínicas. Pero de todas formas era una idea muy interesante, a nosotros nos pareció realmente interesante, pero nosotros lo interpretamos todo de otra manera y ahí es donde surge nuestra propuesta. Entonces, ellos piensan que lo que está ocurriendo es lo siguiente. Ellos piensan que, como todos sabéis, lo he simplificado mucho, yo prefiero utilizar unas figuras más sencillas. Lo redondo sería la proteína normal y eso que veis ahí pues sería la proteína normal que forma esa especie de tubos de agregados. Entonces, la proteína normal se une a la anormal y se convierte en proteína anormal. Entonces, ellos lo que hicieron fue meter otra proteína anormal, pero que vamos a llamar benigna, que no es decir, tiene una forma parecida a la del prión, pero la elijo de rosa porque, digamos, no es dañina, no es tóxica. Y entonces, ¿qué pasa? Que la proteína, la proteína normal, en vez de unirse a la maligna, se une a esta otra, y claro, compiten entre las dos. En vez de irse a lo malo, pues se va, digamos, a lo neutro. Nosotros pensamos que esto no era lo que estaba ocurriendo. Nosotros pensamos que si tú metes esa proteína parecida al prión, pero que es benigna, lo más lógico, y voy a resumir mucho un montón de consideraciones teóricas, es que sea la propia proteína benigna la que bloquee, un poco como lo que os estaba contando antes Tomás, es decir, que se junta a la forma priónica y la bloquea. ¿Por qué? Pues porque son más parecidas. Nosotros pensábamos, es mucho más razonable pensar que una cosa que es más parecida a la otra se junten, ¿no? Un poco en eso de Dios los cría y ellos se juntan, que no la propia PRP normal. Bueno, y entonces pensábamos, bueno, si esto es así, nosotros podremos, por ejemplo, fragmentar, optimizar la forma neutra o benigna y podemos mejorar sus prestaciones. Bien, la hemos preparado. Esta es la proteína benigna. Fijaros que esto es una foto en un microscopio electrónico y esto es realmente algo muy parecido a un prión, solo que en forma, digamos, neutra o benigna. Para que os hagáis una idea, este trocito de aquí sería la 10ª parte de una milésima de milímetro, son realmente pequeños. Y un prión es muy parecido a esto, realmente casi tiene el mismo aspecto. Bien, pues teníamos este compuesto que nosotros le llamamos teraloide, porque sería como un amiloide terapéutico en vez de ser dañino, y entonces lo primero que hemos hecho es probarlo en el tubo de ensayo y hemos comprobado que tiene un cierto efecto en el tubo de ensayo. Ya estáis acostumbrados a ver estas imágenes que os ha explicado muy bien pues gente del grupo de Joaquín, de hecho es su técnica, es la PMSA. Entonces en el tubo de ensayo pues podemos hacer una de estas propagaciones de prión. Y si echamos nuestro compuesto, fijaros únicamente en esta banda que es la característica del prión maligno, pues parece que tiene un
efecto, no es extraordinariamente pronunciado, pero sí que funciona un poco en el tubo de ensayo, como otros de esos compuestos que os han enseñado ellos. Además, pudimos comprobar que efectivamente en el tubo de ensayo nuestro amiloide benigno, que da una señal por aquí, pues se propaga, es decir, se está propagando él y está haciendo que no se propague el otro. Entonces, claro, esto ya nos está dando una pista de que realmente nuestro mecanismo, el mecanismo que hemos propuesto, no es correcto. Es decir, tenía razón Claudio Soto y realmente está ocurriendo lo que ellos decían que está ocurriendo. Es decir, este se está propagando a expensas de este otro. Pero es que además lo hemos probado en los ratones, hemos hecho el experimento. Entonces este experimento consiste en que cogemos un grupo de ratones y o bien les infundimos en el cerebro, son unos ratones a los que les infundimos la enfermedad, les metemos los priones en el cerebro y si previamente los tratamos con nuestro amiloide benigno, pues no hemos tenido prácticamente ningún efecto. Parece que hay una pequeñísima diferencia, pero no es significativo, es pequeña variabilidad. Es más, incluso parece que algunos de los tratados pues se murieron un poquito antes, pero en fin, la diferencia no es relevante. Es decir, no funciona, no es ya que nuestra hipótesis fuera incorrecta, sino que es que además el compuesto no funciona. Esto ocurre a veces en investigación, un grupo de investigación realiza experimentos que después no se pueden validar por otros grupos porque utilizamos modelos un poco distintos. Entonces, en este momento, las conclusiones que podemos sacar en este punto son las siguientes. En primer lugar, los amiloides terapéuticos, o teraloides como los hemos llamado nosotros, un poco ingenuamente, pues funcionan parcialmente en el tubo de ensayo, pero no funcionan en animales, y he escrito aquí de forma universal porque a nosotros no nos han funcionado. A Claudio Soto en Houston sí que les han funcionado un poco. Podría ser que sea porque son modelos un poco diferentes, ratones distintos, formas de medir de provocar la enfermedad un poco distintas, pero esto es muy negativo porque nosotros lo que estamos buscando es algo que funcione siempre, que no vaya a ser que con unos priones sí, con otros no. Esto es mala señal. Buscamos algo que funcione en todos los casos. Pero además puede ser que ese compuesto, ese amiloide que yo he dibujado de rosa, quizá no sea tan benigno como podría pensarse, porque estamos observando en algunos de nuestros animales control, a los que solamente les hemos pinchado el amiloide benigno, y estamos observando que les está produciendo en algunos casos enfermedad. No estamos seguros aún, es un experimento que está aún en curso, pero no solo eso, sino que otros investigadores franceses nos han comentado que ellos están observando exactamente lo mismo. Esto es una mala noticia porque definitivamente pues eliminaría esa vía terapéutica, pero por otro lado es muy interesante porque nos puede hacer cambiar nuestra concepción de lo que es el prión. Estamos en un momento, desde el punto de vista de la investigación básica, muy interesante, de auténtica ebullición. Estamos, como os decía hace un momento Tomás, empezando a entender cómo es el prión, y eso pues no cabe duda de que será de gran interés, no ahora, pero a lo mejor el año que viene, o dentro de 2 años, o dentro de 3 años, para poder abordar. Fijaros que ya Tomás, por ejemplo, pues ha cambiado totalmente su planteamiento experimental, porque es que esa información, saber cómo es el prión, que no lo sabíamos, pues nos va a ayudar muchísimo a buscar mecanismos terapéuticos. Bien, entonces estamos ahora pensando qué es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos varias hipótesis y en breve pues continuaremos con
con los experimentos. Y con esto pues ya termino. Este es mi grupo. Una vez más pues agradezco la ayuda económica de aquí era una asociación, de la ya fundación, y pues también quiero en primer lugar decir que la mayor parte del trabajo que he mostrado está hecho por Nuria López Lorenzo, que es una estudiante de doctorado de mi grupo, y también pues hemos tenido colaboración pues, con Joaquín, con Asier y con varios investigadores internacionales. Esta investigación, como todo lo que hacemos Joaquín y yo, pues está siempre conectado con los grupos de referencia de todo el mundo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Esa foto que has sacado hace más joven a la gente, ¿no? La anterior. Estáis realmente... Sí, no, es que es un poco antigua, es de hace 3 meses. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Continuamos con Jesús, pero en la siguiente charla, Sí. que tiene como nombre otros años búsqueda de una cura para las enfermedades crónicas. Primero va a hablar Jesús y luego voy a también yo hablar un poquito de lo que ha comentado Tomás sobre terapia génica. Hola, muy bien, muy interesante. Te quería hacer una pregunta sobre las fibras que has presentado. Son 2. ¿Esas fibras están digeridas? ¿Cómo lo tienes acá? No, pero recuerda que son fibras de amiloide PRP recombinante, no es PRPSC. Vale, o sea, están hechas con guanidina. Sí, el método clásico de Ilya-Vascaco, etcétera, etcétera. Vale, vale. Pues nada, entonces te dejo otra vez en el mismo sitio. En el laboratorio y